No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. 80 salidas ya, son 80 salidas. Son... Sí. Nos sale la cancioncilla, además en este caso estamos enclaustrados. Total. En este precioso claustro. Y no sé si te has dado cuenta, Nacho, pero intuyo que en este programa vamos a dar la campanada. Desde luego, la gente que hay aquí lo puede entender porque hay varias campanas en el y alguna del siglo claustro, XVII he visto. Y todas perfectamente acondicionadas y restauradas, yo creo ya que dispuestas a sonar. Esta mañana cuando hemos estado por aquí no hemos podido evitar la tentación, ¿no?, de hacerla sonar un poquito con los nudillos. Somos así, ¿no? Muy tranquilo, desde luego. Pero hemos venido a Orihuela y en este cronovisor nos vas a hacer viajar para conocer la figura de Miguel Hernández, ¿no? Un poeta, luego lo abordaremos un poco más con nuestro invitado, que está a caballo entre esa generación del 27, la generación del 36, sobre todo, ¿no? Pero es uno de los grandes baluartes de la poesía, ¿no? Sin ninguna duda. Es curioso que hayamos tardado tanto en tocar la figura de Miguel Hernández, pero qué mejor lugar que este, Orihuela, en su ciudad natal, para hacerlo, porque tú lo has dicho, estamos hablando de uno de los poetas más importantes y más representativos de la poesía española. Además, el poeta pastor, como así se le denominó, porque durante su primera etapa de la vida fue un autodidacta. Son de estas personas que no tuvo unos estudios oficiales y, sin embargo, su inteligencia natural le permitió salir un poco de ese ambiente en el que, por supuesto, no hubiera prosperado, llegar a Madrid, conocer a muchísima gente que le dio la oportunidad y convertirse en el poeta del pueblo. Que, por cierto, estamos hablando de Miguel Hernández, que tuvo como varios apodos, además de estos, que son un poco los más populares. También se le llamaba el pelao, porque iba siempre con el pelo muy cortito, y también el barbacha, porque él fue uno de los jugadores de fútbol muy representativos, ¿no?, de Orihuela, en la repartidora. Él era un exterior derecho, pero parece que por la banda no era demasiado rápido, y el barbacha, ¿no?, es uno de los nombres locales que se da al caracol. Bueno, me refiero a que estamos hablando de alguien muy importante que dejó una huella, que dejó un carisma fundamental y que, por desgracia, le tocó vivir esa guerra civil tan incivil, ¿no?, y tan fratricida. Y bueno, pues con 31 años se nos fue demasiado pronto, pero desde luego que está enmarcado, no tanto en la generación del 27, él se le incluye dentro de esa generación del 36, pero Dámaso Alonso, él decía que era un epígono de la generación del 27, porque realmente entabló amistad con muchísima gente de esa generación del 27, como era Lorca, por ejemplo, o como era Alberti. Así que sí que estamos hablando de un referente que con tan poca edad, con un lapso tan corto de vida, sí que dejó esa huella profunda, y no se puede decir de todos los demás poetas, que incluso viviendo más, sin embargo, nadie lo recuerda. Y Miguel Hernández no solo es famoso, no solo es un icono en Orihuela, no solo es un icono nacional, sino también internacional. Desde luego, él nació aquí en Orihuela en 1910 y falleció en Alicante en el año 1942. Y claro, en esa generación del 27, él tendría 17 años, sería un muchacho seguramente pues muy integrado, ¿no?, en todo lo que había alrededor de la cultura, del mundo intelectual, o por lo menos con ese anhelo, ¿no?, de aspirar a ello, como luego conseguiría, pero poco se podría hacer, ¿no?, con apenas 17 años en esa España tan difícil, como digo. Bueno, Jesús Callejo, crononauta, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? Pues la fecha es el 14 de abril de 1936. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, por lo que veo, estamos muy cerquita de donde nos encontramos, ¿no? Y ahí intuyo que es Miguel Hernández,
que está ascendiendo una escalera de mano. Esto solamente puede pasar en España, ¿eh? Que se haga una lectura de poesía de esta forma, solamente puede pasar aquí, ¿no? Efectivamente, estamos inaugurando la Plaza Ramón Sige y estamos muy cerquita de donde estamos grabando este programa, pero bueno, en el cronovisor nos ha permitido ir hasta el 36 y ver un momento que es histórico porque él quiere hacer un elogio a su gran amigo que se fue también muy pronto, ¿no? Con 22 añitos, él murió en la Nochebuena del año pasado, del 35. Y lo que él quiere es precisamente lo que todo el mundo que está allí alrededor quiere también, que es rendir este homenaje pues, a lo que era un escritor, un poeta, un editor, que era Ramón Sige. Y bueno, pues para que sea visto y sea escuchado se tiene que subir a esta escalera, que por cierto es agarrada con la mano por varios de los que están allí para que no se tropiece y no sufra un pequeño accidente. Se despliega un poco, pues eso, la cortinilla para que se vea claramente que es la plaza de Ramón Sige, y él dice unas palabras en homenaje a su gran amigo porque quiere reivindicar un poco esa poesía y ese momento. Fíjate en qué día estamos, es el 14 de abril, 5 años antes se proclamó la Segunda República, él era un republicano de hoz y de co, de cepa, ¿no? Y él quería que se reivindicara también esa ideología, y él quería que también Ramón Sige ocupara un lugar importante dentro no solo de la historia de Orihuela, sino de la historia nacional. Y él comenta: quisiera que estas palabras y esta plaza llevaran para siempre el nombre que les ha sido impuesto, Ramón Sige. Ten en cuenta que a Ramón Sige le llamaba compañero del alma. Pero, y aquí hay que desmentir una cosa, él no lee la elegía a Ramón Sige, esa elegía que luego se publica en El Rayo que no cesa. Él da otro tipo de palabras, de discurso, pero no lee esa elegía. Yo creo que es importante también, es lo que nos permite tener el cronovisor, ¿no? Para también desmentir algunos de los datos históricos que se han ido corriendo y que se han ido publicando. Así que, ya te digo, es un momento clave, con esa escalera de madera, sujeto por las piernas para mantener el equilibrio, y que es el momento en el que esa plaza pues tiene nombre propio y con fotografía, porque mucha gente que entra en internet, si quiere ver un poco este escenario, este momento en el que estamos describiendo, hay toda una fotografía para dejarlo como un eco para la posteridad y para la eternidad. Fíjate, aquí en Orihuela, uno de los lugares que ya visitamos hace unos años, cuando estuvimos aquí también invitados por Radio Orihuela para hacer este programa de radio, Ser Historia, tuvimos la oportunidad de visitar la Casa Museo de Miguel Hernández, y tenemos con nosotros a su director, Tomás Serna. Bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, bienvenidos a Orihuela, Jesús y Nacho. Fíjate, en el primer bloque que hicimos hace muchos años, en una entrevista de apenas 10-15 minutos, una de las preguntas que yo hice al entrevistado también es uno de esos grandes enigmas que hay alrededor de la figura de Miguel Hernández, que estoy seguro de que más de una vez te la habrán hecho. ¿De qué color tenía los ojos Miguel Hernández? Pues hay controversia, hay hay opiniones diversas entre Vicente Alessandre, que era pues casi su hermano mayor, fue una especie de padre, de apoyo incondicional, un referente de la amistad, como decíais, junto a Ramón Sige, que pasó mucho tiempo con Miguel, pero incluso con Josefina, o incluso si observamos algún expediente como el expediente militar, ¿no?, que habla de ojos pardos. Sin embargo, Vicente Alessandre dice, creo recordar, que ojos azules, ¿no? Es decir, es posible que depende la luz del sol, ¿no?, depende la luz tuviera un color que cambiara, ¿no?, o que nos diera la sensación que estuviera ahí entre verde, marrón, tostado, o incluso azul, ¿no? Eso me pasa a mí, yo tengo los ojos verdes, pero depende de la luz, puede tener otro aspecto, ¿no? Incluso a veces un poco reptiliano, también hay que decirlo. Tomás, antes lo decía, ¿no?, con apenas 17 años es cuando surge esa generación del 27, él era muy joven, y sobre todo su origen, ¿no? Él venía de una familia de pastores, era cabrero, y tenía muchos problemas con su padre porque su padre no le gustaba que él se dedicara a lo intelectual, ¿no?, a la lectura. Cuéntanos un poco esos orígenes, porque también la historia de Miguel Hernández en ese sentido es una historia, ¿no?, de querer mejorar, de querer aprender a pesar de los
obstáculos que tenía, ¿no? Sí, los valores hernandianos son válidos para todos los seres humanos y ese es el éxito de Miguel Hernández y hace que sea internacional y que gente de Latinoamérica, lo digo continuamente, venga a Europa buscando la casa de Miguel Hernández para encontrarse con Miguel Hernández, ¿no? Entonces, los valores que él defendió en su vida y a los que se acogió son valores universales que fue cultivando desde su infancia, valor de superación, valor de la amistad, fue sumando conforme fue creciendo. Él nace en la calle San Juan, una calle muy pequeñita, una casa muy pequeñita, muy cerca de la casa, de lo que es la casa museo hoy. Con 3 añitos sus padres se pasan a la actual casa museo, allí cumple los 4 y muy cerca va a asistir a una especie de parvulario que pagan sus padres. Tendrá la suerte de asistir a unas escuelas del Ave María que están justo al lado del Colegio de Santo Domingo y en esas escuelas él demostrará las capacidades intelectuales que tienen, que hará que los padres jesuitas lo lleven al Colegio de Santo Domingo durante, estará un curso, sobre todo el 24 hasta marzo de 1925, donde, como decías, el padre pues intercede para que salga de los estudios. Bueno, hay biógrafos que hablan un poco del miedo a que los jesuitas quisieran convertirlo en sacerdote. Hay quien opina que es más la situación familiar porque había fallecido el tío de Miguel en Barcelona y el negocio del ganado se estaba deteriorando un poco, ¿no? Sí, bajó un poquito a nivel económico. Más, ¿no? Su hermano Vicente ya trabajaba en el ganado durante muchos años y él seguía. Entonces, para la igualdad también familiar. Es decir, hay una serie de componentes, yo creo que juegan todos, no hay un único factor, pueden jugar todos un poco en esos elementos, ¿no? Y al final hacen que Miguel, después de estudiar 1 año y poquito en el Colegio de Santo Domingo, salga de allí con unas notas excelentes, con unas graduaciones excepcionales y aprendiendo la lección más importante que se lleva, que es que él puede. Él, viniendo de una familia humilde en comparación con otras familias, ¿no? de niños que estudiaban en Santo Domingo, él puede sacar unas notas iguales o superiores a las de los niños que estudian allí. Y esa motivación le llevará a que luego en la sierra, en el Palmeral, en los sitios rodeados de naturaleza y con las cabras, pues lea a Rubén Darío, a Garcilaso de la Vega, a Quevedo, a todos los clásicos de la literatura y vaya intentando pues ese juego que vaya haciendo para convertirse en su sueño en ser escritor. Sí, en la biografía de Miguel Hernández habla un poco de 3 etapas. Esta sería la primera etapa que estás comentando, que sería la autodidacta. Luego ya cuando se junta un poco con los círculos literarios de Madrid, donde conoce pues no solo a Vicente Alessandre, no solo a Pablo Neruda, no solo a José María Cosío, ¿no? que trabaja en la Enciclopedia de los Toros. Además es un momento clave porque parece ser que los biógrafos dicen que justo cuando tiene 21 años es cuando ve Madrid y conoce por fin el mar en Alicante, lo cual dice bastante un poco de esos orígenes tan humildes. Pero vamos un poco a entrar en el salseo. Él cuando llega a Madrid conoce a mucha gente, él ya estaba ennoviado, ¿no? con Josefina Manresa, pero conoce a una mujer que parece que le hace tilín, que es Maruja Mayo. Cuéntanos un poco de ese romance parece tan tórrido que tuvo durante 1 año con esta mujer. Bueno, Madrid a partir del 35 para Miguel es una apertura, pensemos en la edad, 21 años aproximadamente, 24, es decir, son los viajes que está haciendo Miguel a Madrid. Él ha tenido un noviazgo con Josefina aquí en Orihuela. Lo dejan durante un tiempo y en ese tiempo suceden cosas en Madrid, ¿no? Una es Vicente Alessandre, otra es Pablo Neruda y otra será pues Maruja Mayo, un poco la gente también que pertenece 8 un poco años a la... mayor que él, ¿no? En aquel momento. Sí. Vamos a decir, Maruja Mayor, una extraordinaria pintora, una artista increíble que trabajó luego en París con Magritte y un montón de artistas, con Dalí también. Una pintura surrealista y además... Referente absolutos. Sí, que también lo pasó mal con la guerra civil, pues se tuvo que exiliar a Argentina, pero sí que hubo durante 1 año, ¿no? Hay una serie de escarceos. Sí, ellos, Miguel en el rayo que no cesa
deja abierta una puerta en alguno de los poemas a que puedan estar dedicados a Josefina y alguno pueda aparecer ahí Maruja Mayo. Hay algunos profesores... pirata el tío, ¿no? Sí, hay algunos que saben más de esto que yo y han conseguido ver ahí esas líneas, ¿no? Pero sí es verdad que sobre todo a nivel digamos, personal, a nivel de emoción, es lo que supone Maruja Mayo y todo lo que hace un poco en Madrid, a Miguel le supone una apertura hacia un mundo mucho más abierto y mucho más libre al que había conocido aquí en Orihuela. Hace unos años pudimos hacer una exposición sobre Maruja Mayo aquí en Orihuela, en la Casa Museo, con la Fundación Cultural Miguel Hernández y con un autor gallego que había estado con Maruja, y tuvimos la suerte de tener un manuscrito de ella hablando de algunas de las aventuras que hizo con Miguel, y bueno, pues hablaba de aventuras de montarse en un camión, irse los dos desde Madrid hasta otra población, casi no saber cuándo iban a volver o no iban a volver, es decir, pues un poco también esa libertad que Miguel vivía en Orihuela, pues con una bicicleta, con ir al río, con ir a Cox, con volver, pues digamos en unas dimensiones mayores, ¿no? Fíjate, antes, Tomás, hablabas, ¿no?, de uno de los valores quizás más importantes en la figura de Miguel Hernández es la amistad, ¿no? La amistad más allá de esas fronteras, de esa ideología, de ese pensamiento. Porque llama la atención, ¿no?, que Ramón Sige era ideológicamente contrario a lo que él pensaba, y aún así eran amigos, ¿no? Eran muy amigos y compartieron un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que eso también al final nos sucede a todos, ¿no? Yo tengo gente que es de una idea, incluso está en un extremo, está en el otro, y luego al final, bueno, pues son bellísimas personas, pero todos esos valores quizás en la figura de Miguel Hernández se encarnaban de una forma, pues podríamos decir casi más poética, ¿no? Sí, cuando intentamos entender la elegía a Ramón Sige, yo creo que una de las características que le dan más fuerza es saber que unos meses antes se habían discutido, que quien le había abierto muchas puertas a Miguel Hernández a nivel literario aquí en Orihuela, a quien su familia, Miguel le decía queridos padres en las cartas, Miguel le escribe a los padres de Sige diciéndole queridos padres y hermanos, Miguel y Sige se van separando progresivamente a partir sobre todo el año 35, donde se produce esa separación por el tema ideológico, hasta tal punto que uno fallece sin haber ningún tipo de acercamiento. Y ese es el mayor sufrimiento que tiene Miguel Hernández, porque ya no hay vuelta atrás. Es decir, la separación ideológica, la separación de pensamiento, los ha llevado a perderse el uno con el otro, y por eso quiere escarbar la tierra, por eso quiere encontrarlo, por eso quiere besar su calavera, es decir, por eso no sabe qué hacer para regresarlo y para encontrarlo. Y esa es la fuerza, ¿no? Y donde deberíamos en algunos momentos pensar, reflexionar, ¿no? Y reflexionar, claro, sobre estos temas, ¿no? Que son importantes. En Madrid es verdad que él tuvo muchísimas oportunidades para ser reconocido, ¿no?, como un gran intelectual, un gran poeta. Hizo muchas amistades, como estas que acabamos de comentar, pero también tiene amistades con ese otro círculo de la generación del 27, sobre todo con Alberti y con García Lorca, pero parece que la relación no era demasiado fluida, ¿no? Y me explico, yo creo que García Lorca, en fin, le consideraba como un paleto, ¿no?, porque en fin, a las entrevistas iba con alpargatas y con calcetines, y Rafael Alberti dijo de él que olía a oveja y a calzón de pana. En fin, yo no sé un poco cómo se lo tomó eso Miguel Hernández o cómo esa relación al final fue prosperando, porque sí que le veían un poco dentro de esos intelectuales de Madrid como un poco eso, alejadillo, como alguien rural, como alguien que se quería meter en esos círculos literarios,
y que le criticaba por lo más básico muchas veces, que era cómo iba vestido, porque es verdad que solía llevar pantalones de pana, pero yo creo que ese tipo de anécdotas son como muy llamativas y además que dicen mucho del carácter de Miguel Hernández, porque lejos de enfadarse lo asumía, ¿no?, con la mayor naturalidad. Efectivamente, Jesús. Miguel evolucionó como persona, evolucionó como escritor, pero siempre fue auténtico. Siempre fue auténtico. Cuando le pide un libro a Vicente Alessandre, que todavía no lo conocía, le dice, si usted pudiera regalármelo, porque no tengo dinero para comprarlo, soy Miguel Hernández, pastor de Orihuela. Y le firma así ese escrito para que le pueda entregar el libro. Y lo repite continuamente, ¿no? Va con Neruda y van paseando por Madrid y hablan de ruiseñores. Y Miguel dice, no, yo sí que sé cómo canta un ruiseñor, y se sube arriba a un árbol y hace el sonido, ¿no? Es decir, hay una serie de acciones muy de Hernández que las encontramos pues muy en la gente de aquí, de nuestra comarca, de la Vega Baja. Son digamos, muy nuestras, muy de esas personalidades que, como decía antes, pues son la tierra, son el barro, son el río, son la montaña, y aunque hay evolución, pero como decía antes, sigue siendo original, y no, aunque él espera de Lorca que le ayude con su primer poemario, Perito en Luna, y Lorca le contesta a una de las 4 cartas que le escribe Miguel, ya no le vuelve a contestar más, y en la respuesta que le da Lorca a Miguel le dice, ten paciencia. Es que Miguel era impaciente, Miguel no podía esperar. Entonces Lorca le dice, ten paciencia. Perito en Luna tuvo repercusiones, pero no tantas como a lo mejor le hubiera gustado a Miguel, ¿no? O le hubiera gustado a Miguel que Lorca, por ejemplo, le hubiera ayudado más. ¿Y qué es lo que le hace saltar a Madrid? Imagino que el querer conocer a las grandes estrellas, ¿no?, de la literatura del momento, el querer seguir aprendiendo, el ver que quizás aquí no tenía las oportunidades que podría ofrecer una gran ciudad. Sí, él hace un primer intento a finales del 31, que es prácticamente un desastre porque hace el frío en Madrid, la humedad, él con sus alpargatas, imaginaos por Madrid. Regresa, y ya será a partir del poemario Perito en Luna cuando, digamos, empiece a aparecer en Madrid con un poemario. Ya es otra cosa, ¿no? Él regresa a Orihuela, intenta mantenerse a salvo, digamos, del trabajo del paterno, y empieza a trabajar en una notaría, digamos que intenta hacer un cambio ahí en su vida y en su trabajo, y sobre todo se prepara para los siguientes viajes a Madrid, que serán, pues evidentemente, más fructíferos. ¿Y sus padres cómo vieron esa evolución, ese crecimiento? Por lo que cuentan Elvira, sobre todo, la hermana mayor, las notas que tenemos también de Miguel, las memorias de Josefina también, la relación con la madre siempre fue muy buena. De hecho, Elvira, por ejemplo, cuando Miguel se enfadaba con el padre, pues no voy a sacar las cabras, y Elvira le decía, pues si no las sacas, la madre se va a enfadar. Aquí decimos se va a disgustar. Entonces, para que no se disgustara, pues Miguel al final iba y le hacía caso a Elvira, su hermana, para no enfadar a la madre. La situación la tenía sobre todo, y el conflicto lo tenía con el padre, evidentemente. Yo ahí muchas veces hago también esa reflexión, ¿no? Sobre todo cuando nos visitan en la casa museo estudiantes, ¿no?, del instituto, que van a pasar al bachiller, que ya están pensando en qué van a ser, ¿no? Les digo y les pido que hagan el ejercicio de llegar a casa y decirle a sus padres que van a ser poetas, ¿no? Y entonces que hagan ese ejercicio y que vean la reacción sí, de sus padres, ¿no? Hay una serie de datos en la biografía de Miguel Hernández que a lo mejor no son demasiado conocidos. Uno es su viaje a Rusia, ¿no?, a la URSS, precisamente pues eso, para asistir al 5º Festival del Teatro Soviético. Él viajó poco, evidentemente estuvo en Orihuela, en Alicante, en Madrid y poco más, pero bueno, tuvo ese viaje a Rusia, que sería un poco que nos comentaras cómo le fue. Y también que cuando muere García Lorca, cuando le fusilan, él se convierte en el director de la compañía La Barraca. O sea, poco tiempo le duró, porque estamos hablando del 37, pero bueno, son 2 datos dentro de su biografía que yo particularmente no conocía bien y que sería bueno también un poco destacar, ¿no? ¿Nos podías comentar algo sobre ellos? Sí, los años ya del 37, 38, 39, claro, Miguel, la tercera etapa. Claro, Miguel está, digamos, en una serie de actividades continuas, sobre todo colaborando en radio, en prensa,
y recibe esa invitación al Festival de Teatro en Moscú. Es un viaje que, pues imaginaos también en las condiciones de aquel momento, las escalas que tienen que hacer, pasan por Kiev, lo que es Ucrania hoy día, que pertenecía a Rusia, y a él le sorprende mucho. De hecho, escribe y envía cartas hablando de los españoles que han obtenido refugio por la guerra civil, los niños españoles que habían conseguido refugio allí. Le llama mucho la atención a Miguel, igual que todo el proceso de industrialización que ya veía allí, ¿no? Entonces lo destaca, escribe algún poema sobre ello. Luego al regreso tienen diferentes actos, y al regreso del viaje pasa por París, y en París Alejo Canterpier, poeta cubano, lo lleva a un estudio para hacer una grabación. Gracias a ese viaje y gracias a esa acción que hizo Alejo Canterpier, tenemos la única grabación con la voz de Miguel Hernández, que podemos escucharlo en la Casa Museo Miguel Hernández. He poblado tu vientre de amor y sementeras, he prolongado el eco de sangre que respondo, y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo, morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida, tus pechos locos. Es la canción del esposo soldado, un poema evidentemente de guerra, donde un soldado está viendo todo el dolor de lo que supone la guerra, pero empieza a pensar en su mujer. Es un poco ese doble juego también que hace Hernández muchas veces. Además, o a pesar de toda la muerte, a pesar de toda la desgracia de la guerra, se centra en su mujer, se centra en el amor y en volverse a unir, ¿no? en un abrazo, en una serie de besos interminables, ¿no? Finaliza un poquito así el poema. Casi pasa anecdótico, ¿no? Porque esos años son frenéticos y Miguel, pues prácticamente, él se casa y prácticamente con Josefina está muy poquito tiempo. O sea, en el 37 uno de ellos se muere a los 8 meses. Estamos hablando en las mismas fechas, claro. En el mismo 37, entonces todo es como muy frenético, ¿no? Sí. Entonces su participación en el teatro, en la barraca... Sí, porque él es autor de obras teatrales, siempre se le asocia a solo la poesía, ¿verdad? De Masaire. Pero por lo menos escribió, que yo sepa, 5 obras de teatro. Sí. Sí, parece que en el teatro buscaba también Miguel, de hecho le escribe una carta a Josefina por estas fechas, en este contexto que me ubicas, esperando el estreno de una obra teatral suya. Aquí está llegando el verano y en Argentina está llegando el invierno. Y él tiene la esperanza que se estrene la obra de teatro en Argentina para que eso les pueda dar, digamos, ingresos, ¿no? para la familia. Entonces él busca en el teatro también una fuente de ingresos y un modo de experimentar también, sí, ¿no? Sí, igual que su etapa periodística, ¿no? que tampoco es conocida o no es tan conocida, pero que en estos años también es muy importante. Toda una figura en la historia de la literatura, pero también en la historia del humanismo, me atrevería a decir, ¿no? Y de la humanidad, por ese factor tan increíble del saber ser, el saber estar, el saber querer, el saber amar, con sus errores, sus virtudes, como tenemos absolutamente todos. Si no, no seríamos humanos, no hay nadie absolutamente perfecto, y esos errores son los que enriquecen también en cada una de las personas y los convierten en algo especial, ¿no? Miguel Hernández, desde donde estamos, en Orihuela, ha sido el protagonista de este cronovisor que hemos compartido junto con Tomás Serna, que es director de la Casa Museo de Miguel Hernández aquí en Orihuela, en Alicante. Tomás, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, en nombre de todos los compañeros que trabajan en la Casa Museo, gracias a vosotros por el programa y por venir a Orihuela. Muchas gracias. Y Jesús Callejo, crononauta, como siempre,
habrá más salidas la temporada que viene, pero tú y yo seguimos haciendo el cronovisor la semana que viene. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, por esta oportunidad de reivindicar el nombre de Miguel Hernández, y muchísimas gracias a toda la gente que ha venido para dar calor a este acto tan calor llamativo. Más todavía no, mejor no. Más todavía no, pues exactamente. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, claro que sí. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.